por eso que estamos viendo acá, ¿ya? En el músculo, ¿qué hace en el músculo? Aumenta la captación de glucosa y lo convierte en glucógeno. ¿Eso cómo se llama? Glucogénesis. Eso es lo que hace entonces la insulina. Estimula la glucogénesis, porque aumenta la captación de glucosa y lo almacena como glucógeno. Aumenta la captación de aminoácidos y aumenta la síntesis de proteínas. ¿Correcto? Aumenta la síntesis de proteínas. Eso es lo que hace en el músculo esquelético. Forma glucógeno y forma proteínas. ¿Estamos? Ahora vamos en el hígado. El hígado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear, miren, la producción de nueva glucosa. Ojo, ese es un concepto importante. La insulina, solo hay dos órganos que pueden producir glucosa, ¿no? Eso se llama gluconeogénesis, que les he mencionado. El hígado y el riñón son los que hacen gluconeogénesis. Entonces la insulina en el hígado justamente lo que hace es eso, bloquear la gluconeogénesis, es decir, bloquear la formación de nueva glucosa. ¿Qué es lo que hace entonces en el hígado? Nuevamente, igual que en el músculo, aumenta la formación de glucógeno. ¿Cómo se llama eso? Glucogénesis. Eso es lo que estimula la insulina, la glucogénesis en el hígado y en el músculo. ¿Qué es glucogénesis? Formación de glucógeno. Y en el hígado bloquea la gluconeogénesis, ¿no? Eso es lo que hace en el hígado la insulina. ¿Y qué hace en el tejido adiposo? Nuevamente, miren, aumenta la captación de glucosa. Y al aumentar la captación de glucosa en el tejido adiposo, va a estimular la síntesis de lípidos, en este caso de triglicéridos, ¿correcto? La síntesis de triglicéridos. Por eso decimos que es una hormona anabólica, o una hormona que almacena energía, porque está almacenando glucógeno, está almacenando proteínas, está almacenando triglicéridos. Eso es lo que hace la insulina. La insulina es una hormona que almacena energía. Ese es el concepto que voy a recordar. Por eso produce glucógeno, proteínas, triglicéridos. Hormona anabólica, ¿no? Por el contrario, ¿qué te pueden preguntar? ¿Qué bloquea? Miren, la línea discontinua, que estás viendo, la línea discontinua es inhibición. La línea continua es estímulo, ¿no? Eso es lo que estás viendo. Entonces lo que estimula es la captación de glucosa por el tejido adiposo, formación de triglicéridos. ¿Y qué es lo que bloquea? La oxidación de ácidos grasos, la degradación de triglicéridos, bloquea la lipólisis, ¿correcto? Bloquea la lipólisis y la oxidación de ácidos grasos. Y cuando tú oxidas ácidos grasos, miren quién oxida el ácido graso, el hígado oxida el ácido graso, produce acetilcoenzima A, y eso que produce cuerpos cetónicos. Entonces, la insulina, como estás viendo acá, bloquea la producción de cuerpos cetónicos. Bloquea la producción de cuerpos cetónicos. Bloquea la producción de nueva glucosa. Bloquea la producción de cuerpos cetónicos. Porque ¿qué es lo que hace la insulina? Vuelvo al concepto inicial. La insulina lo que quiere, doctores, es almacenar energía. No producir energía, sino almacenarla. Glucógeno, proteínas, triglicéridos, y bloquea la producción de glucosa y cuerpos cetónicos. Esa es la función de la insulina. Entonces, si queremos completar acá nuestro cuadrito que estamos haciendo acá, esto es con respecto a los carbohidratos. Con respecto a las proteínas, ¿ya? ¿Qué hace la insulina? La insulina estimula la síntesis de proteínas. Estimula la síntesis de proteínas, estimula la síntesis de triglicéridos. Eso
Eso es lo que hace la insulina. El glucagón no. El glucagón vas a ver que va a degradar proteínas, va a degradar los triglicéridos. La insulina no. La insulina almacena glucógeno, sintetiza proteínas, sintetiza triglicéridos. Porque lo que hace la insulina es almacenar energía. ¿Estamos? Muy bien. Y una función también que tiene la insulina y que se aplica en la terapéutica, en nefrología, es que la insulina también regula la distribución de potasio. ¿Qué hace con el potasio la insulina, doctores? El potasio, cuando en presencia de insulina, lo que hace es ingresar dentro de la célula. Entonces el potasio se comporta como la glucosa. Cuando hay insulina, esto pasa. El potasio entra a la célula. ¿Eso cómo se llama? Redistribución. Redistribución. Repito, la insulina estimula la entrada de potasio al interior de la célula. Por eso que eso se aplica, ¿no es cierto?, en terapéutica en hipercalemia, ¿no? Cuando ustedes tienen hipercalemia, cuando hay bastante potasio en sangre, al paciente le dan bicarbonato, beta-agonistas, insulina, porque la insulina aumenta la captación de potasio dentro de la célula, ¿no? Muy bien, vamos ahora con el glucagón, que es la hormona antagónica de la insulina. Es la contrarreguladora, ¿no? El glucagón es la hormona contrarreguladora, es el que le da la contra. Cuando quieres reforzar el efecto antagónico de la insulina, ¿quién participa? El cortisol. A estas hormonas se les llama contrarreguladoras, ¿no? El glucagón es la más importante, es la hormona contrarreguladora más importante de la insulina. El glucagón, producida por las células alfa, ¿quién le ayuda? El cortisol. Y cuando ya hay un ayuno prolongado, entonces, ¿quién aumenta su secreción? La norepinefrina, porque cuando ya estamos en ayuno prolongado, nos estresamos. Y se libera norepinefrina, se libera la hormona GH, y esas son otras hormonas contrarreguladoras. Entonces, cuando tú hables, y esto es importante el concepto, por eso lo remarco, de hormonas contrarreguladoras, o sea, los que le dan la contra a la insulina, ¿quiénes son? El más importante, el glucagón, el que refuerza el cortisol. Y cuando ya hay un ayuno prolongado, si nosotros dejamos de consumir alimentos, entonces empieza a secretarse norepinefrina y GH, que ya son las hormonas contrarreguladoras cuando hay un ayuno prolongado, norepinefrina y GH, ¿no? Estas se conocen con el nombre de hormonas contrarreguladoras. Pero vamos a hablar del glucagón. El glucagón, doctores, es una hormona proteica que tiene su receptor, a diferencia de la insulina, acoplado a la proteína G. Recuerden, la insulina tiene su receptor tirosinquinasa. El glucagón tiene un receptor acoplado a la proteína G y que tiene como segundo mensajero al AMP cíclico. Tiene como segundo mensajero al AMP cíclico. ¿Cuál es la función del glucagón? ¿Cuál es la función de las hormonas contrarreguladoras? En este caso, lo que hacen las hormonas contrarreguladoras ya no es almacenar energía, doctores, sino liberar energía. Esa es la función de las hormonas contrarreguladoras. Liberar, gastar la energía, que la insulina lo almacenó. Por lo tanto, generalmente son hormonas catabólicas, o sea, estimulan el catabolismo, estimulan la degradación. Entonces acá vamos a ver lo que hace el glucógeno. Nuevamente los tres órganos, músculo, hígado y tejido adiposo. Y podemos ver que en el músculo, el glucagón lo que hace es esto, degrada las proteínas y que libera aminoácidos. Eso es lo que hace el glucagón. El glucagón aumenta la proteólisis.
degradación de proteínas. Y al aumentar la degradación de proteínas, miren que libera aminoácidos. ¿Y para qué libera aminoácidos? Para que el aminoácido vaya al hígado, y miren que va a producir a partir de aminoácidos, se produce nueva glucosa. ¿Y cómo se llama ese proceso? Cuando se produce nueva glucosa, gluconeogénesis. Eso es lo que estimula el glucagón, la gluconeogénesis, en el hígado y en parte en el riñón. Recuerden que el 80% de la gluconeogénesis se ve en el hígado, el 20% se ve en el riñón. Entonces, estimula la gluconeogénesis hepática, que es producir nueva glucosa. Degrada el glucógeno, miren cómo se está degradando el glucógeno a glucosa. Sigan el sentido de las flechas. El glucógeno se degrada a glucosa, entonces ¿eso cómo se llama? Glucogenólisis, ya lo hemos dicho, degradación del glucógeno. Por eso, como pueden ver, el cortisol, el glucagón, es una hormona catabólica. Hace proteólisis, hace glucogenólisis, agarra el glucógeno, lo degrada a glucosa y la glucosa se libera a la sangre. Hace proteólisis, liberando aminoácidos, el aminoácido va al hígado y lo convierte en glucosa. Hace gluconeogénesis. ¿Correcto? Ya está. Y en el tejido adiposo, ¿qué es lo que va a hacer el glucagón? En el tejido adiposo va a estimular a la lipasa, sensible de hormonas, ¿no? A la lipoproteína lipasa, así se llama, ¿no? Lipoproteína lipasa. Y esta lipoproteína lipasa, ¿qué es lo que hace? Degrada los triglicéridos. Degrada los triglicéridos. Y como se degrada los triglicéridos, o sea, ¿qué estimula? La lipólisis. Estimula la lipólisis. Miren que se libera ácidos grasos. Y a partir del ácido graso, el hígado puede formar otro combustible celular. No solo forma glucosa, que es un combustible, sino el otro combustible que viene a ser los cuerpos cetónicos. El glucagón estimula la producción de cuerpos cetónicos, ya que al estimular la lipólisis se libera ácidos grasos y esos ácidos grasos en el hígado se convierten en cuerpos cetónicos, ¿no? Tú te acordarás del ácido acetato y del ácido beta hidroxibutirato. ¿Por qué te hago recordar de estos dos? Porque estos dos son los que aumentan en una complicación del diabético, ¿no? Que es la cetoacidosis diabética. El ácido acetato y el ácido beta hidroxibutirato. El acetato y la acetona, ¿no? Que se libera en el pulmón, en el aliento, el famoso aliento a manzana del paciente diabético. Estos dos se liberan por la orina, el ácido acetato y el ácido beta-hidroxibutirato. Ya está. Esas son las funciones que hace entonces el glucagón. Y el glucagón entonces es una hormona catabólica, ¿no? Proteólisis, lipólisis, glucogenólisis y forma energía. Cuando se acaban las reservas, entonces ya degradaste proteínas, ya degradaste grasa, ya degradaste glucógeno. Cuando se te acaba la energía, ¿qué es lo que tienes que hacer? Producir energía. ¿Y cómo produces energía? Con la gluconeogénesis o los cuerpos cetónicos. Y esto ya se produce en el ayuno prolongado, ¿no? Los cuerpos cetónicos. Ya está. Entonces, ahí han visto las funciones de la insulina y del glucagón, ¿no? ¿Quién le ayuda al glucagón? El cortisol. El cortisol le ayuda. Y cuando ya hay un ayuno prolongado, ahí se altera ya todos los procesos bioquímicos y obviamente a la larga eso genera disfunción. Viene el tono simpático con la norepinefrina y la hormona GH, ¿no?
Por eso todas estas hormonas, recuerden, están relacionadas con diabetes, ¿no? Todas estas, el glucagón, cortisol, AGH, el paciente con acromegalia, que produce bastante GH, tiene riesgo de diabetes. Muy bien, entonces esa es la función, ¿correcto? Del glucagón. Función antagónica. Ya está, listo. ¿Y la somatostatina qué hace? Doctores, la somatostatina, formada por la célula beta, ojo, hace un control paracrino. ¿Qué es control paracrino? Control local, ¿no? Control local. Porque lo que va a hacer la somatostatina es, en este caso, disminuir la liberación de insulina y también la liberación de glucagón. Eso es lo que hace la somatostatina. Disminuir la secreción de insulina y disminuir la secreción de glucagón. Entonces el regulador, recuerden que la somatostatina le llamamos paninhibina, ¿no? Disminuye la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón. Baja el flujo a nivel de la vena porta, baja el flujo sanguíneo esplácnico, por eso se utiliza en la hemorragia por varices, porque baja el flujo sanguíneo a nivel de la vena porta, ¿correcto? Disminuye la motilidad del intestino, disminuye la motilidad, por eso se utiliza también como antidiarreico, ¿eh? El octopri, al igual que la loperamida, se utiliza como antidiarreico también, porque disminuye la motilidad intestinal, ¿no? Muy bien. El control es paracrino, local, no va por la sangre, sino es un control paracrino que tiene a nivel de los islotes de Langerhans, ¿no? Muy bien. Esa es entonces la función a nivel del páncreas endocrino. Por eso el páncreas es muy importante para el metabolismo energético, ¿eh? Ya está. Cuando hablamos del control de calcio, y al igual que la glucosa, si en el páncreas endocrino hablábamos de la glucosa y la reserva energética, ¿no? La glucosa es la principal fuente de energía de la célula. El calcio también tiene múltiples funciones, ¿no? Participa en la homeostasis, en la contracción del músculo, en lo que viene a ser la transmisión del impulso nervioso, etc. El calcio tiene múltiples funciones. Es por eso que hay un sistema que regula la concentración de calcio. Debe estar bien regulada la concentración de calcio. Recuerden, la concentración de calcio normal en la sangre de 9 a 10 miligramos por decilitro, ¿no? 9 a 10 miligramos por decilitro. Ese es el llamado calcio ionizado, o sea, el calcio libre, ¿no? Que representa el 50% del calcio plasmático. El 50% del calcio plasmático está libre en forma de ion, porque el 40% está unido a albúmina, o sea, unido a proteínas, y el 10% está unido a aniones, fosfato, oxalato, etc., ¿no? Entonces, cuando les menciono el calcio que está en el plasma, ¿cómo se encuentra? Tiene tres formas el calcio plasmático: el calcio libre ionizado, que es el 50%, unido a albúmina, 40%, y unido a aniones, el 10%. Ese es el calcio plasmático, ¿no? Entonces, el calcio también tiene que tener un control fino en su homeostasis para conservar un buen funcionamiento de las células. Entonces, acá la principal glándula que va a regular la concentración de calcio en el plasma es la glándula paratiroides, ¿no? Estos 4 nódulos que ven acá en la parte posterior de la glándula tiroides vienen a ser las glándulas paratiroides, que son los que van a formar a partir de la célula principal, esta célula de las glándulas paratiroides, la célula principal, van a producir la PTH.
la famosa paratormona. La célula principal de las glándulas paratiroides producen la paratormona, ¿no? La PTH, que es el principal regulador de la concentración de calcio, ¿no? El principal regulador de la concentración de calcio. Es una hormona hipercalcemiante. O sea, lo que va a hacer es aumentar la concentración de calcio en la sangre, hipercalcemiante. ¿No? Eso es lo que va a hacer la paratormona, aumentar el calcio en la sangre, ¿no? Muy bien, ¿y cómo lo va a hacer? Entonces vamos a ver acá. La PTH tiene también 3 órganos diana. Si la insulina tenía al músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo, la PTH tiene al intestino, al riñón y al hueso. Son los 3 órganos de la PTH: intestino, riñón y hueso. Trabaja directamente en el intestino, directamente en el hueso y en el riñón, de manera directa, y de manera indirecta en el intestino. ¿Por qué de manera indirecta en el intestino? Porque trabaja a través de la vitamina D. Recuerden, la vitamina D va a ser el mediador de la paratormona en el intestino, aumentando la absorción de calcio, ¿no? Y fosfato. Ya está. Entonces, ¿cuál es el mecanismo a corto plazo? Cuando el calcio, doctores, en la sangre baja, entonces, cuando hay hipocalcemia, cuando el calcio baja, ¿qué es lo que se produce con las neuronas? Les pregunto, ¿se excita o se inhibe cuando el calcio baja? La neurona se excita, ojo, la neurona se excita, ahí se confunden. Por eso, ¿cuál es la clínica de la hipocalcemia? ¿Se acuerdan? Chevestet, Trousseau, eso es dato de hiperexcitabilidad neuronal, ¿no? La famosa tetania, ¿no? Cuando el calcio baja, la neurona se excita, y al revés, cuando el calcio aumenta, la neurona se inhibe, ¿no? Entonces, por eso la hipocalcemia genera tetania, ¿no? Que es un dato de hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, miren, cuando el calcio baja, entonces es ahí donde la paratormona aumenta su secreción, ¿no? Entonces ese es su principal estímulo. Cuando el calcio baja en la sangre, las células principales de las glándulas paratiroides producen PTH. Y la PTH lo que debe hacer es corregir rápidamente esa bajada de calcio. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del riñón y a través del hueso, pero el más rápido es a través del riñón. Ese es el efecto más rápido, es a través del riñón. ¿Y qué le va a decir al riñón la PTH? Le va a decir al riñón, reabsorbe calcio. Reabsorbe calcio. Entonces, en el riñón se va a estimular la reabsorción de calcio. Se estimula la reabsorción de calcio. ¿Correcto? Se estimula la reabsorción de calcio. Muy bien. Ese es entonces el efecto a corto plazo de la PTH. Y en el hueso, ¿qué es lo que va a estimular la PTH? Ese es el siguiente efecto. En el hueso, lo que va a estimular la PTH es a los osteoclastos. ¿Y qué va a hacer el osteoclasto? La resorción ósea. La resorción ósea. Entonces ahí lo que va a hacer el osteoclasto al aumentar la resorción ósea es que le va a entregar calcio, ¿no es cierto?, del hueso hacia la sangre. Esta es la sangre, ¿correcto? Entonces se entrega calcio del hueso a la sangre. Porque el osteoclasto lo que va a hacer es aumentar la resorción ósea, desmineraliza el hueso, entonces saca calcio, pero no sale el calcio solo, ¿no?
sino también con fosfato. Sale calcio y sale fosfato hacia la sangre. De esa manera regula la PTH el calcio en la sangre. Esos son sus dos efectos inmediatos, ¿no? En el riñón aumenta la reabsorción de calcio y en el hueso desmineraliza el hueso sacando calcio y fosfato. Y su efecto lento es a nivel de la vitamina, a través de la vitamina D. Ese es el efecto lento a largo plazo. ¿Por qué? Porque la vitamina D, doctores, pasa por un proceso de activación. Y la activación son dos procesos de hidroxilación, ¿no? ¿Dónde se hidroxila primero la vitamina D? Recuerden que la vitamina D, voy a hablar acá un poquito de la vitamina D, ingresa por la dieta, ¿no es cierto? O también a través de la producción de la piel, ¿no? Cuando nos exponemos al sol. Recuerden, los rayos ultravioletas convierten el colesterol de la piel, lo convierten en vitamina D. O sea, que producimos a través de la piel, por la exposición al sol, vitamina D. Pero esa vitamina D que se forma, ya sea de la dieta o por la exposición al sol, es una vitamina D inactiva, doctores, que tiene que activarse primero en el hígado y segundo en el riñón. Primero se activa en el hígado y luego en el riñón, ¿no? Entonces en el hígado se va a hidroxilar en el carbono 25, ¿ya? Se llaman 25 hidroxi colecalciferol. 25 hidroxi colecalciferol. Esa es la primera activación del hígado. Lo hidroxila en el carbono 25. Pero para que se termine de activar, eso se da de manera espontánea. Cuando uno produce vitamina D o ingiere vitamina D, el hígado lo hidroxila. El que sí va a ser estimulado por la PTH, esto sí lo estimula la PTH, es la activación en el riñón. El riñón agarra y lo hidroxila en el carbono 1, de tal manera que se forma el 1,25 dihidroxi colecalciferol. Y esa es la forma activa de la vitamina D, también conocida con el nombre de calcitriol. Calcitriol. Entonces, por eso que demora esto, porque la vitamina D tiene que activarse primero en el hígado, 25 hidroxicolecalciferol, y luego en el riñón, 1,25 dihidroxicolecalciferol, o también llamado calcitriol, que es la forma activa. Esta última activación en el riñón es estimulada por la PTH. Y una vez la vitamina D activa, ¿qué es lo que hace la vitamina D una vez que se ha activado ya finalmente en el riñón? Va al intestino y aumenta la absorción intestinal de calcio y de fosfato. De calcio y de fosfato. El fosfato siempre acompaña el calcio. Entonces se absorbe calcio y fosfato. Ahí hay una proteína que se llama la calbindina. Eso es lo que estimula la vitamina D, la calbindina, que es la proteína fijadora de calcio. ¿Ustedes saben cuánto se absorbe de calcio? Más o menos cuánto ingerimos de calcio al día, 1 gramo. En la dieta ingerimos 1 gramo de calcio, o sea 1000 miligramos, ¿no? ¿Y cuánto de eso se absorbe en el intestino? 30%. 30%. ¿Cuánto absorbemos de hierro? 10%. Esos dos, acuérdate. El hierro solo absorbes 10%. El calcio 30%. Y para que absorbes ese 30% de calcio tiene que estar la vitamina D, porque es la que va a favorecer la absorción de calcio a través de la calbindina, que es la proteína que fija el calcio en el intestino para absorberse mejor.
Ya está. Entonces eso es lo que hace la vitamina B. Se activa, luego va al intestino y aumenta la absorción de calcio y fosfato. Pero te has dado cuenta de un detalle. En el intestino y en el hueso, para aumentar calcio, el calcio en la sangre, ¿con quién ha venido? Con fosfato, ¿no es cierto? El intestino absorbía calcio y fosfato. Y el hueso, cuando hacías resorción, te daba calcio y fosfato. ¿Tú qué necesitabas? Tú necesitabas calcio, porque había bajado. Pero al reponer calcio, estás produciendo una sobrecarga de fosfato, ya sea en el intestino y ya sea en el hueso. Entonces, ¿qué debemos hacer con el fosfato? Debemos eliminarlo, porque yo solo necesito el calcio, no el fosfato. Entonces, ¿cómo vas a eliminar ese fosfato? En el riñón. Y entonces la PTH, ¿qué hace en el riñón? Aumenta la reabsorción de calcio, pero aumenta la secreción de fosfato, de tal manera que se conserva la homeostasis. Muy bien, entonces de esa manera es que podemos resumir la función de la PTH. ¿Ya? ¿Qué hace la PTH? Repito, miren, la PTH se activa acá, cuando el calcio baja. Entonces el sistema endocrino, acuérdate, su principal función es homeostasis, regularla o permitir el equilibrio. Entonces cuando el calcio baja en la sangre, las células principales producen PTH y la PTH va a hacer esto, aumentar la concentración de calcio en la sangre. ¿Y cómo va a aumentar la concentración de calcio en la sangre? Aumentando la absorción intestinal, sacándolo del hueso y absorbiendo o reabsorbiendo calcio en el riñón. Eso es lo que hace. Pero cuando tú absorbiste calcio en el intestino, absorbiste junto con fosfato. En el hueso, miren, calcio con fosfato. O sea, al reponer calcio, ha habido una sobrecarga de fosfato. Por eso finalmente, ¿qué hace el PTH? Para mantener el equilibrio, bota fosfato. ¿Y cómo bota el fosfato? Por el riñón, aumentando la secreción de fosfato, ¿no? Por eso si te preguntan, ¿cuál es la función de la PTH en el riñón? Aumenta la reabsorción de calcio y bota fosfato. Aumenta la secreción de fosfato. De esa manera es como logra el equilibrio la PTH, ¿no? La PTH. Muy bien, entonces, ¿y qué pasa cuando se produce lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si el calcio aumenta? Si el calcio aumenta en la sangre, entonces el que se va a producir ya no es la PTH. ¿Qué hormona se va a producir cuando hay bastante calcio en la sangre para bajarlo? La calcitonina. Cuando hay bastante calcio en la sangre, se produce la calcitonina, que es producida por las llamadas células parafoliculares, ¿no? ¿De quién? De la tiroides, de la glándula tiroides. Ojo, la glándula tiroides produce las células las glándulas tiroides tienen las células parafoliculares que producen calcitonina. Y la calcitonina es la que va a hacer todo lo contrario de la PTH. Es la antagónica de la PTH. Entonces va a disminuir la activación de la vitamina D, va a disminuir la reabsorción de calcio en el riñón, va a disminuir la absorción intestinal de calcio y estimula la formación de hueso, ¿no? Porque va a estimular aquí a los osteoblastos. O sea, hace todo lo contrario de la PTH. Tú tienes que acordarte de la PTH y todo lo contrario es la calcitonina. Entonces, se inactiva la vitamina D, disminuye la reabsorción de calcio, disminuye la absorción intestinal de calcio.
estimula los osteoblastos, que son formadores de hueso, ¿no? Porque lo que va a hacer la calcitonina es formar hueso. Eso es lo que hace el osteoblasto. Todo lo contrario de la PTH. Ahora, si te preguntaban quién es el principal regulador, es la PTH. Nosotros podemos vivir sin calcitonina. Por eso cuando hay una tiroidectomía, entonces nos volamos también en la calcitonina y no pasa nada. En la PTH sí, ahí sí hay un trastorno, ¿no? Ustedes cuando ven un endocrino hablan de hiperparatiroidismo, pero no hablan de la calcitonina, porque la calcitonina no tiene una función vital, por decirlo así, en la regulación de calcio. En cambio la PTH sí, ¿no?